Ayer, día miércoles, tuvo lugar el encuentro Producción Nacional, el valor de la memoria. Fue una convocatoria al Congreso de la Nación con el objetivo de seguir construyendo un país con producción y trabajo. Así lo presentaron desde APIME y desde otras entidades gremiales que nuclean a pequeñas y medianas empresas que recordemos que son las que dan trabajo en la Argentina. Así que para conversar al respecto tenemos el gusto de recibir acá en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca a Carlos Ferrari, presidente de APIME Bahía Blanca. Carlos, un gusto conversar con vos nuevamente y hacerlo de manera presencial. ¿Cómo estás? Gracias Julián por la invitación. Juani por la invitación. Julián es el otro periodista. Sí. Juani, muchas gracias por la invitación y bueno, bien, un gusto. Y bueno, como vos mencionaste ayer, había un compromiso que venimos trabajando en la Mesa Nacional de Unidad PYME, que lo conforman 24 o 25 organizaciones. Entre ellos también cooperativas, entidades pymes, empresas autogestionadas, ¿sí? Y el viernes pasado hubo una asamblea, que ahí no pude participar, pero sí en preparatoria en Paso del Rey, en la cual se definió hacer esta convocatoria en las puertas del Congreso Nacional para entregar un documento referido a lo que decías vos por la memoria, y en defensa de la producción nacional para recuperar el mercado interno, para sostener la producción, el trabajo argentino, en fin, todas las políticas que venimos avalando, pronunciándonos, y de no volver al pasado. Cuando digo al pasado, me refiero al pasado reciente. Claro, eso te iba a preguntar, cuando ustedes hablan de memoria es no repetir los mismos errores de hace 6 años, digo 2015, 2019, y si nos vamos más atrás a los 90. Hace 2 años. Me refiero concretamente, para hablar en concreto, los últimos años del gobierno de Macri, los 8 años o 12 del gobierno de Menem y de la Rúa, y que fue una consecutividad del proceso de la reorganización nacional de la dictadura cívico-militar del 76, que ahí empezó el gran cambio en la República Argentina. El gran cambio de una política de pérdida de derechos, de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida del salario, de pérdida de continuidad, de poder de trabajar y poder desarrollarse las pymes dentro de un mercado, dentro de una situación normal y lógica y armónica que debe tener un país, ¿no? Y todo esto se fue perdiendo. Tuvo un repunte esto de los 12 años de los gobiernos anteriores que presidió Néstor Kirchner y la expresidenta Cristina. Pero bueno, desafortunadamente después volvimos al neoliberalismo a ultranza, que produjo la desindustrialización del país, el pymicidio, el industricidio, y produjo la desaparición de 25.000 pymes. 25.000 pymes. Se destruyó la industria naviera, la industria naval, la salud pública, el ministerio se redujo a una secretaría de salud, la educación. Y bueno, y así la pérdida de derechos y así el poder adquisitivo. Te voy a dar un ejemplo. Hoy estuve conversando ayer con un socio de APIME. Resulta que me dijo un ejemplo muy simple que todos podemos tener en cuenta. Tiene un camión chico, el camión 350, y se le reventó una cubierta del camión, tuvo que cambiarla. Le cuesta 65.000 pesos el valor de la cubierta. Entonces se fijó en las facturas de 2015, que había comprado una cubierta. La cubierta aumentó 25 veces. 25 veces. Y se fijó en el salario de sus trabajadores, cuánto ganaban en el 2015 y cuánto ganan ahora. ¿Y cuánto había aumentado? 7 veces y medio. Claro, ahí está el desfasaje tan bestial. Bueno, es el gran retroceso que hemos tenido por ahí sin darnos cuenta. De pérdida de poder adquisitivo. ¿Dónde estamos? No estoy diciendo, porque yo creo que el gobierno actual tiene 2 procesos gravísimos. La primer pandemia económica del gobierno anterior de Mauricio Macri y la pandemia epidemiológica, ¿no? Del coronavirus. Que aún así, dicen, Carlos, vos por ahí me podés corregir si me equivoco, que la pandemia de coronavirus obviamente generó la destrucción de montones de puestos de trabajo, pero que son más los que se destruyeron durante el macrismo, y también lo mismo cuando hablamos de empresas pymes, que le ha ido peor con el macrismo que en la pandemia incluso. Mirá, en el sector autopartistas y de automotor, el sector de ESMATA, Sí. En los 4 años
de la presidencia de Macri en Bahía Blanca se perdieron 103 empresas. Durante la pandemia el tiempo es menor, pero igual la relación, sí, son casi 2 años, nada más que 13 empresas. ¿Sí? Esta es la realidad de los hechos. Yo creo que lo otro es algo tremendo. Por supuesto que la pandemia en el mundo y en los países centrales capitalistas produjo recesión y ralentización de la economía, serios problemas, sin lugar a dudas. Pero bueno, los países han tomado distintas iniciativas, han invertido, han emitido moneda y dinero para superar la situación económica, sin lugar a dudas. La propia expresidenta, actual vicepresidenta, solicitó al Ministerio de Economía que teníamos que emitir 350.000 millones de pesos más. Y de eso nos quedamos desfasados porque tenemos 650.000 millones y esto se vuelca al mercado para hacer un mercado virtuoso y que tenga mayor poder adquisitivo. Así que bueno, esto es parte de eso. En este sentido hemos presentado este documento que nos recibieron legisladores, me refiero a diputados, senadores, senadoras del Frente de Todos. ¿El único bloque que lo recibieron? Sí. Qué lástima, ¿no? Bueno, sí, así fue. Y estábamos todas las entidades representativas. Carlos, yo te quería preguntar cuál es la situación actual del sistema PYME, del sector PYME, perdón. La situación actual es diversa, porque las pymes es un tejido muy amplio. A ver, las pymes venimos de una situación complicada. Estamos hablando de los 4 años anteriores, de la pandemia económica. Sí, el recorrido histórico que vos... Bueno, de ese recorrido que dije, en la cual muchas pymes quedaron en la informalidad. Sin lugar a dudas, que gran parte de esa informalidad que quedaron y con compromisos fiscales, en este tiempo, con la pandemia del COVID, no hubo un poder de recuperación. Esta es la realidad, por la situación que vivimos. Ahora, en distintos sectores se manifiesta reactivación. Se manifiesta que hay mayor consumo, mayor actividad. Por ejemplo, el último fin de semana largo, creo que la industria del turismo repercutió positivamente cuando se movilizaron 4.250.000 personas en el país, ¿sí? Lógicamente que hace falta caminar mucho más, que no alcanza, sin lugar a dudas. Lo importante sería que ingresemos en un camino que sea progresivo y de crecimiento y de desarrollo. Y lo que sí nos preocupa, Vicky, lo que nos preocupa sinceramente es el tema de los formadores de precio, que vemos que el gobierno ha tomado medidas en el control de precios de los alimentos. Yo creo que 3 meses hasta enero no alcanza. Me parece que la presencia del Estado en la regulación debe ser permanente. También ahora parece que iban a hacer lo mismo los medicamentos, pero por ejemplo están los insumos difundidos. Hay otra serie de artículos, muchísimos más rubros, que también es necesario controlar, porque hay grandes formadores y concentradores de formadores de precio, que por supuesto que están buscando una devaluación. Y cuando digo esto de esta devaluación, estos formadores de precio, muchos de ellos forman parte de un modelo o proyecto de país diferente al que proponemos nosotros, al que nosotros consideramos, o al que considera el actual gobierno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que buscando una devaluación, también esto genera una bisagra de quiebre en el propio gobierno nacional, claro, haciendo esto, porque repercutiría terriblemente en el poder adquisitivo y sería mucho más problemática la situación en la República. Sí, que venimos de un poder adquisitivo que, como bien decíamos anteriormente, ya de por sí está deprimido. Pero yo te quería hacer una pregunta muy particular sobre un tema pero sí, se puede recuperar todo esto, ¿eh? No quiere decir que sea definitorio, no, ¿eh? Obviamente tenemos que condiciones para hacerlo. Seguro, se necesita firmeza y decisión política y parte de ese camino vos bien lo has señalado, Carlos. Pero yo te quiero hacer una pregunta concreta sobre un tema que está sonando con mucha fuerza en esta campaña, que tiene que ver con la eliminación de la indemnización, y se dice, bueno, esto es para las pymes, a las pymes les sirve. Yo te lo quiero preguntar a vos, primero porque sé que sos sincero y vas a decir las cosas como las pensás y como las crees, pero aparte porque sos un dirigente empresarial de pymes y estás en contacto con empresarios pyme y algo nos debes poder decir del tema. A ver, ¿quiénes plantean esta situación? No las pymes. Por eso. Quien planteó claro. esta situación una semana antes de las primarias, de las elecciones primarias, fue
el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que yo escuché, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sí? Viniendo de ellos, quiero manifestar lo siguiente. Lo que ellos proponen, porque lo que ellos quieren y buscan es concretamente con esto oponerse al pago de iniciación y seguir profundizar la flexibilización laboral, la desregulación laboral. La desregulación laboral, en el gobierno que fue parte los últimos 4 años con Macri, sí que la hubo. Hubo una fuerte desregulación laboral y pérdida de derechos. Yo quiero significar algo. En los 12 años anteriores del gobierno, y esto no es porque uno sea kirchnerista, o sea acá, o sea allá, yo digo la realidad de los hechos, lo que pasó. Dato duro. Dato duro. De Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los empresarios pymes, ninguno discutíamos problemas con el tema de la contratación laboral, ni de despido, ni nada. ¿Por qué? Porque había actividad plena, había desarrollo y había trabajo. Y había paritarias y los salarios se actualizaban permanentemente 2 veces al año, como se actualizaban las jubilaciones. Y en esto quiero decirte algo. Terminó el 2015 con la expresidenta Cristina Fernández, el salario mínimo, el salario era de $620, $630, la jubilación mínima de $420. Los más altos de Latinoamérica. Hoy, el salario mínimo que nos dejó esta pandemia y la anterior pandemia económica del gobierno anterior está en 200 y pico de dólares y la jubilación mínima está en $200, $220. Depende cómo lo tomemos, porque está el dólar ilegal que duplica al dólar oficial, cosa que me parece terrible y deplorable. Una trampa también es la dolarización de la economía. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Porque se están fijando precios, los formadores de precios, los grupos concentrados que operan no a favor de la población, sino en contra, y cotizan en muchos de los casos con el dólar ilegal, con el valor del ilegal. Sin hablar de todas al dólar oficial, perdón. Los insumos los compran al dólar oficial y ellos venden te usan y aparte están todas esas manganetas, Carlos, que puede hacer gente que por ahí tiene una gran cantidad de dinero en efectivo, como el Cenevi, que compras dólar CCL, bolsa MEP, no sé también. Qué, y de pronto lo compraste a un precio, lo vendiste a otro, hiciste plata de la nada. Digamos, hay una pequeña bicicleta ahí que el gobierno está intentando desactivar y no lo logra. Te quería traer al plano local. Te quiero consultar, vos has sido muy crítico durante el gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, y también de la falta de políticas para las pymes del intendente Héctor Gay, que sigue siendo intendente, pero ha cambiado el gobierno provincial y el gobierno nacional. Acá en Bahía Blanca, ¿cómo impacta eso? ¿Alcanza con lo que pueda hacer el gobierno nacional y provincial, o esta situación que mantiene aquí el intendente Héctor Gay sigue siendo nefasto para las pymes bahienses? 2 cosas. Primero, el gobierno nacional y provincial está dando muchísimas, promociones, programas, moratorias, condonaciones en las MIPYMES que ha habido, hasta 100.000 pesos que las hay. Me refiero al gobierno nacional y provincial, ARBA, AFIP, ¿sí? Sí. Esto hay un gran esfuerzo por hacerlo, que esto es favorable. Ahora, con respecto al gobierno acá local del señor Héctor Gay, la situación es totalmente diferente, porque él pertenece a una filosofía y visión totalmente encontrada, totalmente asimétrica. ¿Sí? Asimétrica. Ellos tienen esa visión, como la que antes mencioné de Horacio Rodríguez Larreta, del gobierno de la ciudad, que es una visión neoliberal. Claro. En absoluto acá el señor Gay atiende el sector de las pymes ni se preocupa por ello, por lo contrario. Van a aplicar o están promoviendo una ley de promoción industrial para la ciudad de Bahía Blanca, vistas y en sentido a la excelencia, al mercado en sí mismo, a la meritocracia y a las grandes empresas, no a las pymes. ¿Sí? En la cual nosotros, por supuesto, con esa visión no estamos de acuerdo. A tu pregunta, no, en absoluto yo creo que atiende la problemática del sector, no les interesa. Su visión es totalmente encontrada con respecto a esto. Sigue siendo la misma, no cambió para nada. Y te digo más, con el resultado de las PASO que obtuvieron, que es una encuesta, esto en ellos veo que se revitalizó. Claro. Esta visión. Sí, claro.
Carlos, hablamos de la pandemia, me refiero a la pandemia epidemiológica, la pandemia del coronavirus, y algo que a mí me ha sorprendido en este año y medio más o menos que va, es que no escuché a nadie que se haya acordado del proyecto de SIAPYME, con el que hablamos hace mucho tiempo, cuando quizá el tema de la salud no estaba tan en boga como ahora, que digo, estamos de salida, pero estamos transitando una pandemia. ¿Podés contarnos brevemente de qué se trata, principalmente para la audiencia, porque hay gente que quizá no lo conoce, y también te pregunto si en este contexto de pandemia, pero con cambio de gobierno, si han podido avanzar en eso? Bueno, buena pregunta. Bueno, el proyecto SIAPYME es la instalación acá en el distrito de Bahía Blanca de un parque industrial de empresas pymes de capital nacional y en Mercosur, para fabricar insumos para la salud. Es la sustitución de importaciones. Salvo medicamentos, el resto fabricación, todo tipo de derivados del plástico, de las plantas del polo. Jeringas, por ejemplo. Jeringas descartables, todo, bolsas blister, espéculo vaginal, bueno, y también material quirúrgico, aparatología, todo lo relacionado a la salud para sustituir importaciones, que en un 70, en un 80% existe en la Argentina y está comprobado, y tenemos todos los estudios terminados del proyecto SIAPYME para poderlo fabricar en la República Argentina. En esto hay condiciones absolutas. En Bahía Blanca tenemos 2 universidades públicas, tenemos el CONICET, el Plapiqui, que es una ciudad científica que pertenece a los argentinos, tenemos 5 escuelas técnicas, y bueno, y en esto lo combinamos también cuando hicimos el estudio de factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto SIAPYME, que lo hicimos con la Universidad de Mar del Plata, el INTEMA, y el Polo Tecnológico Constituyente de San Martín. Ahí estoy viendo una foto que vos me mostrás, esa empresa que era del señor empresario Jakubovic. Déjame que explique, le estoy mostrando a Carlos, acá al aire, por eso también la localidad de Aedo. Una nota en Perfil que dice: cerró la última fábrica productora de jeringas del país, bajó las persianas en 2017, durante el macrismo, claro. El señor Jakubovic, esta empresa de media manzana, yo la visité, fabricaba productos, tenía 90 empleados. Ajá. 90 empleados, sustituía importaciones, Jakubovic. Y bueno, concretamente cuando veo en el 2018, lo veo por televisión, veo la empresa con todos los pastos y los suyos crecidos en los portones. Era la última que quedaba. O sea, el 95% de los insumos se importan. Y nosotros tenemos condiciones y capacidad, por lo menos un 80% de fabricarlo en la Argentina. Tenemos las condiciones en materia gris, materia prima, conocimiento, emprendimiento, voluntad empresarial, conocimiento empresarial, todo. Eso está comprobado y aprobado. Bueno, concretamente a tu pregunta, estamos buscando la relocalización, estamos hablando ahora por la relocalización del lugar. Ajá. ¿Por qué? Porque la relocalización estaba cuando la expresidenta Cristina Fernández me entrega en agosto del 2015 el certificado de inscripción en el registro de parques públicos industriales de la Nación. Para eso hubo que presentar documentación y estudios. El lugar de ubicación era la zona de Cabildo. Sí, recuerdo. El tema es que la zona de Cabildo, ahí el convenio, como es parque público-privado, era con la municipalidad. Y volviendo a la pregunta anterior que vos hiciste, ahí el intendente Héctor Gay, a este proyecto, que genera 2.000 puestos de trabajo directos y 6 o 7.000 indirectos, y sustituye importaciones, nos dio la espalda. Entonces, como es un tema que, bueno, que nosotros necesitamos en este sentido del acompañamiento, la conjunción con la municipalidad, decidimos y nos hicieron una invitación para ver nosotros cómo veíamos de relocalizar este proyecto SIAPYME en predios del puerto de Bahía Blanca, con el consorcio del puerto, porque esos predios son predios federales y provinciales, no municipales. Bien. Así que bueno, estamos en esa instancia ahora, lamentablemente con retraso, pero bueno, esto para el país sería algo maravilloso. Sí. Y para la zona, y para Latinoamérica, porque no hay un parque asociativo en red en Latinoamérica, de esta manera. Bueno, ahí queda claro, me parece, las oportunidades que nos estamos perdiendo en Bahía Blanca, en parte por una mirada ideológica y en parte me parece que es por alguna reticencia partidaria por tu posición política que es conocida y es manifiesta. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo, estamos sobre el final, así que agradecerte de corazón que te hayas acercado hasta Radio Nacional para conversar con nosotros. Ha sido un gusto para mí, Juan, y muchas gracias, y gracias Vicky, gustazo. Gracias a vos.